Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 51 de Fin de Político. Pasamos, Daniel, el medio cupón, ya estamos en la mayoría, ya estamos en serio, pues, ya vamos para la segunda mitad, para el segundo tolete. Así es. Eso es lo que... No, fíjate, importante, que ya vamos a cumplir un año con este espacio. Bueno, tu canal debe estar por cumplir un año. El mío ya cumplió un año esta semana. O sea Mi canal tenía más tiempo, lo que pasa es que yo lo tenía inactivo, pero montando contenido, sí. Pero este espacio, el Fin de Político y la ñapa, sí están por cumplir. Creo que el próximo programa se cumple un año, porque son 52 semanas. Lo hacemos semanalmente. No sé si ha sido religiosamente. Hay que verificar eso, a ver de qué manera Binostrum nos obligará a celebrar. Porque Binostrum tiene que obligarnos siempre a celebrar. No, estoy absolutamente seguro, Daniel, y esto a mí me llena mucho de creencia en el género humano, de que no hemos fallado ningún fin de semana, ni en Navidad, ni en todos los fines de semana hemos tenido programa nuevo nosotros durante todo este año. O sea que sí debe ir religiosamente el conteo del número de programas con respecto al aniversario, porque no hemos tenido ni un solo fin de semana sin programa, sin Fin de Político y sin ñapa. ¿Qué ocurre? Que sí, Binostrum está compelido, está obligado a celebrar con nosotros este aniversario. Ellos que acaban de celebrar aniversario también. Binostrum acaba de cumplir años. Entonces ya sabe, Binostrum, apersónese por acá. No, ya sabe usted que Binostrum lo va a obligar a celebrar, porque Binostrum es para celebrar. Muy bien. Mira, Daniel, hablando de aniversarios, fíjate la cosa, ¿no? Tenemos un año nosotros y se acaba de cumplir un año del 30 de abril, de la famosa toma de la Carlota, que si vamos a los hechos, voy a empezar con una recapitulación de los hechos. Ese 30 de abril no fue ninguna toma de la base aérea de la Carlota. Lo que ocurrió allí es que nos mostraron unas tomas que estaban muy cerca del acceso de esa base aérea militar, y lo que estaba realmente adelantándose era una especie de toma de las adyacencias, es decir, de la parte de afuera, que es la autopista Francisco Fajardo, y del distribuidor de la Francisco Fajardo que da hacia la urbanización Altamira, en el noreste de Caracas, ¿no? Para los que no saben. ¿Qué ocurre? Voy a volver con la recapitulación. Mucha gente sabe el cuento de que a mí me despertaron a las 5 de la mañana con la idea de que Leopoldo López y Juan Guaidó habían tomado el poder en conjunto con unos militares, porque la foto que sale en redes sociales, porque ningún medio estaba cubriendo en vivo la información de la supuesta toma de la Carlota, la foto era Leopoldo López, Juan Guaidó al lado así, como Bolívar y Sucre. Bolívar y Sucre, y detrás no había un caballo, sino que estaba una tanqueta. Y uno dice, cuando uno ve una tanqueta, uno dice, esto va en serio, compañero, esto no es juego. Yo dije, aquí hay algo. Y con el pasar de las horas, yo hice un programa especial ese día con Mingo en Radio Caracas. Con el pasar de las horas, yo empecé ya a dudar del éxito de la iniciativa, fuera cual fuera su naturaleza, pero evidentemente una de las naturalezas de la iniciativa era una naturaleza militar, y se pasaba por lo militar. Y aquí vamos al tema central. No se quebraron, Daniel, los militares el 30 de abril, los que estaban supuestamente llamados a acompañar el movimiento. ¿Qué fetiche, no? Cívico-popular. Ese no es un fetiche de Chávez, ese fetiche cívico-militar. Fíjate que Leopoldo López hablaba en su arenga y decía, en una unión de la ciudadanía con la Fuerza Armada. Era el llamado... es el legado de Chávez. Estos tipos son reivindicadores del legado de Chávez. Esa cosa amorfa, corrupta y poco democrática, que es la unión cívico-militar. ¿Para qué le sirve a una república libre, a una república liberal democrática, una unión cívico-militar? ¿Qué es eso? Bueno, pero permíteme atajarte. La tradición del legado de estas rebeliones cívico-militares no arranca en el año 80 y no arranca ni siquiera, bueno, porque se dice, Chávez quiso refigurar la historia y dice que ya en el día del Caracazo, aunque había policías y militares matando gente, ya había policías descontentos y militares descontentos, y ahí arranca. Pero, Daniel, ¿pero qué me dices tú del 23 de enero del año 58, la interpretación histórica, que es la típica que se ha dado sobre una conjunción de esfuerzos entre el pueblo venezolano y los militares para deponer a Pérez Jiménez? Que es mentira. Pérez Jiménez sale del poder por una decisión estrictamente militar. Son los grandes árbitros de la política nacional, los militares, de hace mucho tiempo. El tema es
que sí se sigue jugando con una especie de fetiche de que solo la unión entre ese pueblo y unos militares que parece que son, como dices tú, como los topacios, pero colectivizados, ¿no? Ya no Luis Ortega sola, sino que unos tipos que de repente tenían 20 años engañados, o sea, que eran unos tipos que no salían a la calle, pues yo me imagino que ellos eran, los tenían cautivos, pues en su casa y no veían la realidad, se despiertan un día y ya no son chavistas. Y luego, entonces, bueno, está el tema, Daniel, yo recuerdo que nosotros quedamos dibujando análisis después de todo eso, y el análisis era, bueno, si aquí se montó eso y no se logró nada el día 30, no vamos a cantar derrota tan temprana. Yo creo que algo quedó. Y fundamentalmente yo pensaba que algo quedó porque se decía, después que los Estados Unidos empieza a hacer lo que yo entiendo ahora que es, que era una reconstrucción de daños, que Estados Unidos empieza a decir, mira, no, es que los que conversaron con nosotros, creo que fue Abrams o el sacado Bolton, ¿no? Los que conversaron con nosotros fueron Padrino López, Hernández Dala, Chourio, Michael Moreno, todos habían conversado con nosotros, pero al final se rajaron. Yo dije, después de que estos tipos los tiraron para la calle, les echaron el pajón, allí comienza un hervidero interno dentro del chavismo. Y el hervidero hasta este momento puede que esté, pero no ha sido exteriorizado. Michael Moreno sigue siendo presidente del TCJ, Vladimir Padrino sigue siendo ministro de la Defensa, Chourio creo que sí lo relevaron de la comandancia del ejército, pero le dieron otro puesto, está en otro puesto dentro de la Fuerza Armada, importante. Hernández Dala no sé dónde está. El otro, que es el torturador mayor, ese sí tuvo que irse, pues porque evidentemente no tenía como salvar la cara frente a haber liberado a Leopoldo López, que él era prácticamente el carcelero de Leopoldo López, ¿no? Entonces, nosotros quedamos haciendo análisis de eso, Daniel, de que no, hay un espíritu de fondo allí. Bueno, si el espíritu está de fondo, se quedó en espíritu, porque yo no he visto ningún desarrollo durante todo este año, ¿no? En la ñapa de hoy vamos a hablar de lo que usted no debe hacer si quiere dar un golpe exitoso. Para más consejos golpistas, sígame. Pero con respecto a lo que tú estás diciendo, mira, Teomar, yo vuelvo a mi razonamiento de siempre. Y se lo digo inclusive a la gente que de buena fe aún cree en esta oposición y cree que de verdad aquí estamos haciendo política y que cree que de verdad estos tipos son unos, voy a poner para acá porque si no estoy fuera, no estoy en mi tiro de cámara, de que creen de verdad que aquí se está haciendo política, que aquí hay una política partidista, que aquí vamos a elecciones, a pegar pendones, y vamos a votar, y vamos a ganar, y vamos a cobrar. Imagínense por un momento, imagínenselo nada más. No me crea a mí, sino que trate de hacer lo siguiente. Vamos a dar por cierto que esa oposición es un instrumento del chavismo para seguir en el poder. Que esa oposición es un instrumento de ese chavismo, hecho su imagen y su semejanza, para de forma consuetudinaria crear una ilusión de que de verdad hay una oposición allí y que cada vez que hace algo que supuestamente es una gran gesta, en lo que resulta es en un atornillamiento mayor del régimen en el poder. Si nosotros asumimos que esa oposición es un instrumento del régimen, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Tiene sentido que Capriles haya entregado el poder después de ganar las elecciones donde él dijo que había fraude. Tiene sentido lo de Rosales entrando y saliendo de la cárcel. Tiene sentido lo de Ramón Alú con los hijos haciendo negocios petroleros. Tiene sentido las posiciones veleinosas de gente como Capriles, como Julio Borges y tal. Tiene sentido un personaje como Stalin González. Tiene sentido tipos como Timoteo, como Claudio, como Rafael Marín. Tiene sentido, ¿verdad? Esta especie de enfant terrible de la burguesía caraqueña que es Leopoldo López, que lamentablemente también hay que entender. Por eso es que yo le digo siempre a la gente cuando tiene hijos que entiendan la responsabilidad que significa criar un muchacho, traer un niño al mundo. La señora Antonieta Mendoza de López
y su esposo Leopoldo López Gil, ellos están empeñados en que ellos son los Kennedy venezolanos y de que Leopoldo López Mendoza, es decir, Leopoldito, Leopoldo, está predestinado, que la providencia le ha puesto en el camino la silla de Miraflores y que él, más temprano que tarde, va a ser presidente. Y que el país en pleno tiene que entender eso y rendirse a sus pies. Son una especie de eslabón perdido en la evolución de Bolívar. Porque lamentablemente Bolívar se casó y enviudó, porque Bolívar era un tipo que tenía un gran valor histórico, militar y político, pero personalmente y de forma, tenía una mala leche el tipo. Bueno, el tipo se casa, queda viudo, se consigue varias amantes de cierto renombre, cierto realce, unas mejores que otras, y no preña ninguna, y no deja un solo descendiente que se pueda decir este hijo de Bolívar. Ese eslabón perdido, la patria lo sufre. Y los patrioteros, que somos los venezolanos, que arrullamos a los niños con el himno nacional y que ponemos, que la gente se molesta y dice que cómo es posible que tú estés usando la bandera de mantel. Bueno, ni que yo estuviese comiendo encima de esta bandera, la tengo aquí de homenaje, porque este es el tricolor de 7 estrellas que me han dado a mí para que haga mi programa y todos mis programas con él. No estás usando la bandera de mantel, patrioteros, balurdos, pobres diablos, leopoldistas arrastrados, que ven que los símbolos somos patrioteros. Entonces, ese eslabón perdido de que Bolívar no haya tenido hijos, entonces todos somos sus hijos. Pero hay unos que son más hijos que otros. Entonces, Leopoldo es hijo de Bolívar. Pero, resulta ser que ni en eso es original. Porque ya eso lo había dicho Chávez. Ya Chávez se va a reivindicar como hijo de Bolívar. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, eso lo vamos a hacer en la ñapa. Cosas que usted no debe hacer para ser un golpista exitoso. Porque entonces estos bichos se agarran de Bolívar para dar un golpe de estado y fracasan. Y fracasan. Mira. Son unos de fracasados. Donde en algún lugar, mira, Aneomar, aquí, en Alemania, tú vas caminando por la calle, por cualquier calle de cualquier región y te puedes encontrar una plaquita o varias con los nombres de personas. Porque resulta ser que frente a esa casa o en ese lugar quedaba una casa donde vivían víctimas de los nazis. Entonces ponen allí una placa y dicen, fulano de tal fue deportado, vivió aquí y fue deportado en fecha tal a Auschwitz y murió en fecha tal. En el distribuidor Altamira, en Venezuela va a haber que hacer eso con las víctimas del chavismo. Pero en el distribuidor Altamira hay que poner una placa. Y allí es donde hay que enterrar la figura política de Leopoldo López. Es decir, aquí yace el genio y la estrategia de Leopoldo López. Ahí murió, ahí cayó, ahí terminó, Neomar. Deja de defenderlo. Mira, yo tengo varias cosas que decir además de Leopoldo López, te voy a decir una. Pero antes de eso, a mí todo esto que tú acabas de relatar, que es más o menos la historia de la libertad hecha a través de la espada. Yo tengo un profesor en la Simón Bolívar, de nombre que nos ve a veces, se llama Omar Noria, que es un hombre dedicado a la filosofía política. Y él decía que nuestra diferencia, la mayoría de los territorios de América Latina, el tema era que la libertad que estaba asociada a nuestro concepto de vida era una libertad a los mandarriazos. Es decir, y es verdad, nosotros ganamos la libertad a punta de plomo, a punta de sangre, a punta de espada. Por supuesto, eso no hay que ir muy lejos. Tú en los Estados Unidos de América tienes una historia terrible también, incluso de procesos de lucha interna, de una guerra de secesión. Pero ¿cuál es el proceso de conformación de la libertad como idea en Estados Unidos, por ejemplo, después de que acaba la gran guerra, la guerra de secesión del norte contra el sur? La guerra acaba y en Estados Unidos la gran conquista de la libertad es a través de la virtud, de la cultura, de la creación de instituciones, de la creación de esos dos grandes partidos que tienen muchos problemas, como son el demócrata y el republicano, y de la creación fundamentalmente, sí, de esos modos de vivir a través de las instituciones, de la institucionalidad.
En otras partes del mundo como nosotros, bueno, nosotros es a los mandarriazos. Eso por un lado, entonces eso parece que a nosotros nos cuesta muchísimo sacárnoslo de la cabeza. Con respecto a Leopoldo, yo siento que Leopoldo es la figura del héroe trágico venezolano, Daniel. Ay, por favor. Y el héroe trágico tiene que vivir necesariamente el fracaso, porque un héroe que no fracasa no es trágico. La tragedia siempre está en la vida de ese héroe trágico. A ver, te explico. Y yo creo que no es culpa, como dicen muchos, de que tiene mala suerte. No, hay un problema también de malas decisiones personales. ¿Cómo tú vas a sacar adelante un proyecto político? Y hablo de Leopoldo López. Cuando, y yo siempre se lo dije a gente de Voluntad Popular, cuando el aliado natural, el espacio de lucha de Voluntad Popular, si es que se quería apreciar de ser un partido político alternativo y todo lo demás, era al lado de los aliados naturales que tuvo en el año 2014, independientemente de la estrategia adoptada en el año 2014. Era María Corina Machado. ¿Qué tenía que hacer Leopoldo López? Porque él fue el que ordenó esa línea política, porque como en todos los partidos políticos, el que manda es el cacique. ¿Qué tenía que hacer Leopoldo López en el año 2016? Engordándole el caldo de gallina a Henry Ramos Aluz, por ejemplo, porque esos fueron los votos que importaron. Yo sé que María Corina y sus diputados votaron por Henry Ramos. Yo sé que otros votos de minorías dentro del Parlamento votaron por Henry Ramos para presidente. Pero ¿cuál fue el motorizador fundamental de Henry Ramos para hacerlo presidente de la Asamblea Nacional en el primer periodo? Voluntad Popular y Leopoldo López. Ah, no, porque él tenía que vivir de ver cómo carcomía la rencilla aquella que él tiene históricamente con Capriles y con los otros muchachitos de Primero Justicia, que son hasta más viejos que ellos, le llamo muchachos, porque esos son unos muchachos en política. No, porque para él es más importante haber apuntalado un carcamal, haber apuntalado el representante de los peores vicios de la política venezolana, además de una generación que ya, mira, es que estamos en 2020 y en 2014 ya Henry Ramos debería estar en el 2010, que yo me inscribí en Acción Democrática y dije, bueno, este hombre es extraordinario porque este hombre le va a entregar este partido que tiene un legado histórico a la juventud de este partido. Mira dónde voy. Yo me fui hace 7 años y Henry Ramos todavía es secretario general. Bueno, el caso es que cómo tú explicas esa disonancia cognitiva del liderazgo de Leopoldo López. ¿Cómo tú explicas que se entregó en el año 2014 cuando pregonaba una lucha sin cuartel a la tiranía? Yo creo que ha tomado muy malas decisiones. Yo creo que Leopoldo López es un personaje valioso, sí, es un tipo que hizo una gestión en un municipio, es un tipo que trató de construir un partido, que tiene mucha voluntad. El nombre del partido es realmente lo que él tiene, voluntad, pero es una voluntad mal encaminada, lamentablemente, y eso nos ha puesto a pagar. Yo no voy a decir a todos los venezolanos, pero sí por lo menos a los que pensamos que desde el punto de vista de las alternativas políticas se tiene que crear eso, una alternativa a un desierto terrible, Daniel. O sea, yo no entiendo todavía, o sea, la filosofía de Leopoldo López yo no lo entiendo, para mí es un enigma. Y yo lo siento mucho por él, porque yo siento que Leopoldo López sí ha pasado muchos malos ratos. Leopoldo López tiene preso entre una cosa y otra como 7 años. Pero, Preso. bueno, Daniel, Pero va a seguir. no está en libre circulación, lo digo. Pero yo creo que definitivamente no ha sabido conducir el liderazgo político y eso le ha pasado mucha factura. Y Bueno, porque no es un líder político, no son líderes políticos, bueno, son instrumentos. La última expresión de esa miopía fue, por lo que conocimos después, el 30 de abril, que a priori no era una cosa que parecía que estaba mal, pero fue absolutamente mal llevada. Eso es lo que yo tengo que decir sobre Leopoldo López. Pero se acabó este programa, Neymar, porque... ¿Acabó tan rápido? Claro, porque porque si tú estás defendiendo a Leopoldo, ¿qué más puedo yo decir aquí? No puedo decir más nada. Lo has llamado héroe, redivivo, épico, líder. No, yo dije que la figura del héroe trágico, Daniel, el héroe trágico como figura, ¿cuál es el principal héroe trágico de Venezuela? Bolívar. Porque Bolívar todo el mundo dice. O sea, tú estás comparando a Leopoldo con Bolívar, tú vas a seguir. No lo estoy comparando. Estoy diciendo lo claro que sí. Estás diciendo que es un héroe trágico, me dice, como Bolívar. Claro, pero permíteme explicarte. La gente toma a Bolívar como un hombre que era perfecto. ¿Por qué? Porque Bolívar se murió joven. Entonces, no, Bolívar dejó inconcluso una cantidad de cosas que hubiese hecho. Usted no sabe qué hubiese hecho Bolívar. Usted no sabe realmente. Entonces, estos héroes trágicos viven de la idea de que siempre tienen todo inconcluso, de que han fracasado. Entonces, como han fracasado, el problema es, no es que tú no lo has, es casi que como la frase aquella, es que tú no lo has dejado hacer, tú no lo has dejado gobernar. Eso es lo que yo quería decir con héroe trágico. Pero Leopoldo, pero discúlpame, ¿cuál es la obra de Leopoldo?
para decir que tiene una obra inconclusa. ¿Cuál es la obra, Leopoldo? No, esa es la narrativa que se vende. No tiene ninguna narrativa. O sea, por su fruto lo conoceréis. Número uno, tienes un partido que se ha negado a romper, a reventar la dinámica izquierda del partidismo en Venezuela, que se ha metido en la dinámica electoralista y que no ha buscado la manera, y cuando la buscó fracasó siempre, porque Leopoldo López está entre la épica y el show. Entre la épica y el show. Entonces, cuando se lanzan aquella cuestión épica de la salida, lo hacen como si eso fuese un gaitazo colegial, unos juegos intercursos. Entonces, los niños del San Ignacio, con la niña del Mérici y el pana que consiguieron del Fermín Toro, contra los de los salesianos y el Peñón y la vaina, y después, cuando están a mitad de camino, el niño sale, tu héroe, ¿cómo lo llamas tú? Trágico. Héroe trágico. Tu héroe trágico sale y se le entrega a Diosdado Cabello. Tú has dicho algo que es muy importante, Daniel, y es que... es que se acabó el programa. Sí, eso es lo que... Esta disonancia entre electoralismo versus un discurso de ruptura. No se entiende, porque tú puedes decir lo que sea de María Corina, pero María Corina ha sido una todo este tiempo. Ella dice, mira, yo no voy para elecciones, yo no me inscribo a ese partido. No, ella dice que ya no va a elecciones, pero fue. Fue en el año 2010, Daniel. No, y en el 2015. Sí, ciertamente. Pero tiene un partido con bandera, con franelitas, con dirigentes regionales y municipales. ¿Para qué es eso? Para ir para unas elecciones. Que no está inscrito en el CNN ni se ha puesto en esa jornada. Eso es otro tema. Pero es que los demás partidos también quedaron fuera. ¿Quién es el partido inscrito? Bueno, también vas a decir que es una heroína trágica. No, que no la dejan hacer. No. Por una obra inconclusa. Porque afortunadamente no suma esa colección de fracasos que suma. No, de verdad. Vamos, por el día de hoy. En la ñapa vamos a hablar de qué debe usted hacer si quiere ser un golpista que no fracase. En la ñapa. ¿Tú vas a expresar el decálogo de Curcio Malaparte, era que se llama? ¿Cómo el golpe? No, porque eso ya está de modé. Sí, como la teoría del golpe de Estado. Bueno, nos vamos por hoy. Les agradecemos por haber estado allí. Nos apoyan si se suscriben a Patreon, patreon.com/delaraf en la cuenta de Daniel. La mía es patreon.com/neoadolfo. Ahí nos apoyan para seguir haciendo material. Incluso pueden ver el fin de político por adelantado antes de que lo publiquemos en YouTube, y la ñapa también por adelantado antes de que la publiquemos en YouTube. Gracias a quienes se suscriben al canal, gracias a quienes dan like a los videos, a quienes lo envían a través de sus redes sociales, y por favor visiten aquí abajo en el link de la descripción de la biografía, visiten el enlace de la ñapa, que los dirige al canal de Daniel Lara. Dicho todo esto, hasta la próxima.